entre el pensamiento vivo de Fidel y el movimiento nacional, fundamentos para la cátedra libre de Fidel Castro, un mundo mejor es posible. Todas las generaciones que se reconocen en los ideales de la Revolución Cubana y de sus líderes están destinadas a incluir en sus tareas históricas la construcción de puentes o vasos comunicantes con ella. Cuba aportó la historia mundial una agenda extraordinaria que se despliega desde la organización y unidad de las luchas populares contra el capitalismo y el imperialismo, hasta la batalla de las ideas y el humanismo. Nuestro país, Argentina, ha generado un vínculo con la revolución en general, pero con Fidel en particular. En tiempos de la resistencia peronista, el movimiento nacional encuentra en la Revolución Cubana esperanza y un encuadre histórico para su lucha. Nuestro movimiento nacional y Fidel comparten el ideario de la libertad de los pueblos, de la ampliación de derechos para todos y todas, la inclusión y la igualdad de oportunidades. En varios tiempos y terrenos, Fidel y Perón dan iguales mismas batallas a iguales enemigos. Ahí el espíritu y el objetivo de esta cátedra, por y para Fidel, acercar aún más su figura, su pensamiento y su obra, para seguir construyendo unidad de concepción y de acción en una región que necesita más que nunca de un movimiento latinoamericano de pueblos libres y decididos. No son pocas las iniciativas contrarrevolucionarias empeñadas en borrar de la historia de Fidel y a su Cuba socialista. No son pocas las emboscadas ideológicas que con el fallecimiento de Fidel pretenden también el fin de la revolución y de todas sus herencias mundiales. Esta cátedra se pone al servicio de quienes levantan las banderas de la soberanía, la dignidad y de quienes sueñan con un futuro en el que todos, todas, podamos vivir en equidad. Debemos conocer y comprender la lucha de Cuba y de Fidel por la humanidad y por el planeta como propia. Su trascendencia debe ser capaz de hermanarnos. El objetivo de esta cátedra pretende aportar a este objetivo impostergable, que es la conservación para la humanidad de la lucha y las victorias que Fidel Castro ha dado en vida y que son también luchas en búsqueda de nuevas victorias. Consideramos que serían innumerables los ángulos desde donde observar este legado, que podríamos también hacer otra cantidad innumerables cruces y seguir obteniendo mejores resultados. Elegimos como ejes para el debate los alcances del pensamiento y la obra de Fidel en su generación y en las subsiguientes. 10 ejes teóricos prácticos de Fidel. El problema del culto, la personalidad. Fidel martiniano. Fidel marxista. Fidel bolivariano. Las mujeres en la Revolución Cubana. Pensamiento y acción de Fidel sobre la educación, la cultura y la comunicación. Visión geopolítica de Fidel. Y la defensa de la humanidad y la defensa del planeta en el pensamiento de Fidel. A continuación, vamos a presentar la mesa académica que está conformada por el señor vicerrector de la Universidad Nacional de José de Paz, el doctor Héctor Hugo Trinchero. Junto con la doctora Paula Klachko, consejera departamental. Pueden aplaudir. Ella es consejera departamental del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNPAS y docente regular de la carrera de la licenciatura en Trabajo Social. También es coordinadora del capítulo argentino de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Junto a ella, la doctora Cristina Betanín, que es trabajadora social y doctora en Ciencias Sociales. Es vicedirectora del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNPAS y docente regular de la carrera de la licenciatura de Trabajo Social y directora de Proyecto de Extensión Universitario Identidad en la UNPAS. Doctor Atilio Borón, quien es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Harvard, magíster en Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Es autor de varios libros de ciencias sociales y filosofía con orientación marxista y con una apuesta política clara de compromisos con el socialismo para América Latina.
Es profesor de Teoría Política y Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires desde 1986. Es investigador superior del CONICET y director del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales. Un fuerte aplauso. Junto con Eve de Bonafini. Eve es una de las fundadoras y presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo y sin dudas una de las máximas referentes de la lucha por los derechos humanos, cuyo reconocimiento trasciende todas las fronteras. Su nombre es sinónimo de dignidad y valentía. Desde Madres, no solo se dedicó a la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas de la última dictadura genocida, sino solo continuaron con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, sino que además fueron protagonistas de miles de luchas en defensa de los intereses del pueblo. La asociación se consolidó y lograron construir un instituto universitario nacional, en periódico, en radio, una casa cultural, una librería, y administra un centro cultural donde antes se encontraba el centro clandestino ESMA. Pero sobre todo, Eve es un faro, como Fidel, de todas nuestras luchas. Luchas revolucionarias y como tales, luchas que inspiran, contagian y esperanzan. Luchas que están cargadas de memoria y de futuro, de amor. Por esto es que una cátedra de Fidel Castro que produzca sus ideas debe tener una figura como Eve que lo representa cabalmente. Un aplauso para ella. Antes de dar la palabra al panel que hoy nos acompaña, quisiéramos hacerle llegar al público presente las palabras del señor embajador de Cuba en la Argentina, Oreste Pérez Pérez, que nos envió una carta, ya que por tema de agenda no pudo hacerse presente hoy en este panel, que también quería participar. Dice lo siguiente: estimados compañeros y compañeras, a días de conmemorarse el segundo aniversario de la desaparición física del comandante en jefe Fidel Castro, nada como esta noble jornada de reflexión y de recordación de su inmensa obra. Cuestiones de agenda me impidieron acompañarlos hoy. En representación de la Embajada de Cuba están los terceros secretarios Gretel Alfonso y Leogel Delgado, que hoy nos acompañan. Como siempre, expreso en cada espacio donde me encuentro, Fidel tuvo una especial relación con el pueblo argentino, un pueblo firme y seguro en sus convicciones, al cual siempre admiró. Gracias a todos y todas por mantener vivo el legado de Fidel y gracias por tantos años de acompañamiento y solidaridad con el pueblo cubano. Hasta la victoria siempre. Oreste Pérez Pérez, embajador de Cuba en Argentina. Ahora sí, vamos a dar comienzo formal. Vamos a invitar a escuchar las palabras del vicerrector, Héctor Hugo Trinchero. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Voy a ser muy breve porque todos y todas estamos esperando las palabras de los compañeros y compañeras que hoy nos van a hablar de la importancia de esta cátedra, de esta jornada. Así que, como muchos que me conocen saben que no me gusta leer, pero esta vez, porque tengo nada más que 10 minutos, como me pusieron acá en el papelito, lo voy a hacer. Así que estas breves palabras son en homenaje a todos los presentes y a todas las presentes. Bueno, digo, es maravilloso dar comienzo a este acto celebrando la inauguración de las cátedras Fidel Castro. Sentirnos emocionados como nunca porque nuestra Universidad Nacional de José C. Paz se pone hoy la escarapela más bella, el pañuelo de nuestras queridas madres.
Pero un pañuelo particular, un pañuelo que le hemos robado a quienes querían borrar esa señal, ese camino, ese símbolo de la lucha del pueblo argentino. Y tenemos aquí entonces las baldosas que han transitado a nuestras queridas madres por tantos años. Y que en este comienzo de actividad de las cátedras y este homenaje a la lucha que es del pueblo argentino, tengamos con nosotros y nosotras nada más y nada menos que a Eve, precisamente el símbolo más querido por nosotros de aquella lucha, y a Atilio Borón, cuya presencia aquí remite también a esa confluencia entre lucha y pensamiento que representa su trayectoria. A Paula Clacco, a Cristina Betanín, que también nos ofrecerán sus esperadas palabras. Disculpame por no pronunciar bien tu apellido, pero bueno. A las autoridades de la casa presentes, a profesores, estudiantes, trabajadores no docentes, a las agrupaciones también presentes aquí, que van a acompañarnos seguramente con gran expectativa. A todos y todas, gracias por estar, gracias por este hermoso y emocionante día. Un día especial, claro, pues nos permite, como diría Martí, hacer de pensamiento esta guerra que el imperio pretende imponer. Sí, compañeros, vivimos hoy momentos muy difíciles, momentos en que los derechos conquistados en gran parte de nuestra patria grande peligran o bien han sido ya cercenados, en el marco de una nueva contraofensiva imperialista. Una contraofensiva a la cual seguramente aludirán los y las compañeras, pero sobre la cual no quiero dejar de señalar que la entiendo como una contradicción muy fuerte del régimen, como un signo a la vez de fuerza y de debilidad del imperio. De fuerza, y esta es la parte más dura, la que nos toca, porque nadie puede negar hoy no solo la emergencia de gobiernos en sintonía con los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, sino también el despliegue inusitado de fuerzas de ocupación militar de bases norteamericanas a lo largo y ancho de nuestros territorios. Pero también este pasaje de ser el amo y señor del mundo a refugiarse en lo que el imperio considera como su patio trasero, es tal vez un síntoma de su decadencia, de repliegue frente a un mundo claramente multipolar en el cual la lucha es por la hegemonía política, económica, tecnológica y militar. Y no en todos estos campos los Estados Unidos logran dicha hegemonía. Ahora bien, no tengo dudas que esta ofensiva imperial pretende reinstalar no solo un modelo neoliberal, sino también un sistema neocolonial de apropiación de nuestros recursos naturales, incluso territorios soberanos, con el objetivo manifiesto de asegurar su exclusividad. Están viniendo por esto y cada vez más profundamente, de manera tal que la tarea es difícil y compleja y nos compromete a todos y todas. Quiero aprovechar en este marco la ocasión para retomar algunas palabras de Fidel. Hace no mucho tiempo, Fidel sostenía: en el mundo capitalista neoliberal circula libremente el dinero, decía. Circulan libremente los bienes. Circulan libremente los bienes. Y lo único cuya circulación se regula es la de las personas. El trabajo. Y esto tiene una explicación. Diferenciar, discriminar trabajadores de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, incluyendo formas o neoformas de trabajo esclavo, supone disponer de salarios a la baja y garantizar la más alta tasa de ganancia hoy para el sistema capitalista y para sus empresas transnacionales. La contracara de esto es que los pueblos perciben cada vez más con más intensidad que este sistema no los contiene. De allí también la agudización de los conflictos sociales que el sistema de dominación transforma en guerra para justificar el disciplinamiento social, no ya mediante el reconocimiento de la existencia de un mundo del trabajo, sino mediante el miedo y la violencia de Estado. Decíamos con Martí: más de conocimiento es la guerra que nos hacen y con conocimiento deberemos enfrentarla. He allí el desafío de nuestras universidades. Se preguntaba Fidel ya en marzo del 62 en la escalinata de la Universidad de La Habana. ¿Y qué juventud queremos?, decía Fidel. Se preguntaba. ¿Queremos acaso una juventud que simplemente se concrete a oír y repetir? No, decía, se
contestaba él mismo. Queremos una juventud que piense, una juventud que aprende por sí misma a ser revolucionaria. Una juventud que se convenza a sí misma, una juventud que desarrolle plenamente su pensamiento. Esta es nuestra tarea universitaria. Esta es también la tarea que lleva adelante la Universidad Popular de las Madres, bajo el lema Construcción colectiva del conocimiento y la liberación. Tuve la oportunidad de participar en distintas ocasiones de las actividades de la universidad y en todas ellas percibí esa confluencia enriquecedora entre el grito y el conocimiento, entre la lucha política y la epistemología, entre las manifestaciones y las aulas. Nosotros debemos aprender de esa experiencia si es que queremos, como decía Fidel, una juventud que no se concrete a oír y repetir, sino que se comprometa con la verdad de su pueblo. Gracias. Bueno. Ahí está. Sí. ¿Qué tiré? No pasa nada. No pasa nada. Bueno, gracias. Ante todo, bueno, buenas tardes. Acá muy emocionada de compartir esta mesa con semejante luchadora de nuestro país y de toda América y de todo el mundo, ¿no? Hoy ya Eve, como expresión de las madres de Plaza de Mayo, aquí también tenemos a la compañera, es una bandera de lucha del mundo entero, ustedes lo saben muy bien y bueno, así que mucha emoción estar aquí también con los demás compañeros y compañeras. Bueno, ¿qué decir? Lo primero que justamente... Apagué el micrófono, tiré el cartel. ¿Qué pasa? ¿Querés este? Está bien, así está bien. Bueno, que por supuesto, bueno, acá están presentes mis estudiantes de la cátedra de procesos históricos de los lunes, que agradezco mucho que estén aquí presentes. Y como tratamos justamente de decir siempre en la materia, la historia no es aquello del pasado, la historia es lo que explica la situación que hoy vivimos. Entonces aquí tenemos historia viva en nuestra mesa, en nuestra universidad, y estamos escribiendo la historia. Por lo tanto, bueno, un poco ir hilando estas historias para entender nuestro presente, para apostar a la construcción de nuestro futuro. Y hablar de Fidel, del Che, de las luchas de nuestra América, pienso, bueno, Cuba, por supuesto, es la creación, donde se plasmó centralmente ese proyecto de liberación en nuestra América y que hoy todavía, y por mucho, y por siempre, me atrevería a decir, nos va a seguir alumbrando. Por eso hablar de Cuba es hablar de la obra de estos y estas grandes, porque Fidel y el Che, ¿verdad?, son excepcionales hombres, pero no son hombres que por sí mismos han dado esas tremendas batallas, son la síntesis de las luchas de sus pueblos. Ellos son la cara con su excepcionalidad y su enorme capacidad, pero son la expresión de sus pueblos en lucha, de tantos y tantas que dieron la vida por la causa de los pueblos, por la liberación nacional y social. Y en ellos se representa la vida, la lucha de todos los pueblos, no solamente de Cuba, sino de nuestra América. Pero hablar de Cuba centralmente, desde aquí, me parece que es hacer referencia al internacionalismo y a la solidaridad. Cuba, con todos los sacrificios que ya sabemos, ¿no? La semana pasada tuvieron un enorme triunfo, ¿verdad?, en la Asamblea Nacional, en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, una vez más, año tras año, la votación en contra del bloqueo criminal más largo de la historia, ganó por goleada, ¿no? 193 países votaron en contra y solo 2,
los que se creen dueños del mundo, Estados Unidos y su satélite Israel, solo esos dos votaron en contra. Por lo tanto, a pesar del bloqueo ese criminal que subsume a la isla, aprieta la economía de la isla y siempre entorpece esa enorme capacidad productiva y creativa que tienen los y las cubanas, y aún así la dignidad en la que vive su pueblo siempre nos llena de admiración. Una anécdota, bueno, yo fui a Cuba por única vez, cuando tenía 20 y pico de años, muy jovencita, y allá por los 90, aquí gobernaba Carlos Menem, era el momento donde, en el apogeo del menemismo, año 94, pleno periodo especial en Cuba. Cuba, después de la caída de la Unión Soviética, había quedado bastante aislada internacionalmente. Es el momento del unipolarismo, de que los Estados Unidos se creen realmente y por un tiempo van a ser los dueños del mundo, por lo menos van a dirigir las líneas políticas principales casi en la totalidad del planeta. Y ahí Cuba, entonces yo venía de un país dirigido por el neoliberalismo, por las clases dominantes que implementaban sus políticas de concentración de la riqueza, y era muy triste nuestra realidad, como la que volvemos a ver hoy, con niños durmiendo en las calles, con familias en las calles, con gente pidiendo, y bueno, todo lo que hoy tristemente volvemos a ver en nuestra querida patria. Y al llegar a Cuba, de mochilera, yo también medio sin un peso, ¿no? Pero bueno, llegué. Y realmente era hermoso, solamente que no, en un país latinoamericano, ¿verdad? Porque no es Suiza, no era un país de los que tradicionalmente fueron imperialistas, colonialistas y que se adueñaron de las riquezas de los demás y que así forjaron sus propias riquezas. No, en un país que había sido colonia de los yanquis hasta 1959, y después con todo el proceso del bloqueo, no había un solo niño ni niña en la calle, ni descalzo, ni pidiendo monedas, ni nada. No había una sola persona en la situación calamitosa del desamparo y la miseria social que en aquel entonces generaba el neoliberalismo en nuestro país y que hoy, desgraciadamente, lo vuelve a generar. Así que ahí, bueno, por supuesto, como muchos y muchas, volviendo de Cuba, nos hacemos militantes, porque vemos que es posible, que es real, que eso que queremos, sí, se puede, con mucho sacrificio, con mucha lucha, con mucha inteligencia, con mucho pensamiento crítico, con mucho amor a la humanidad, se puede. Entonces, hablar de Cuba es hablar de internacionalismo, de solidaridad. Hoy Cuba exporta médicos y médicas para todo el mundo, ¿no? Estados Unidos exporta bombas y misiles y bases militares, Cuba exporta médicos, medicina. Y escuchaba el otro día una entrevista con uno de los 5 héroes cubanos, Fernando González, que relataba que ustedes saben que Cuba tuvo presos en las entrañas del imperio norteamericano a 5 héroes cubanos, ¿no? Fue la historia de los 5 héroes que estuvieron durante 16 años, ¿verdad? Presos, y porque estaban tratando de desarticular mafias terroristas, entre ellos los que habían volado, por ejemplo, un avión de Cuba con 76 personas a bordo en el año 76. Bueno, la cuestión es que los metieron presos a estos compañeros que resistieron heroicamente, y bueno, hace un tiempo que han recuperado su libertad y son nuestros héroes. Y en una entrevista la otra vez escuchaba que él contaba que entre los cientos y miles de cartas que recibían a diario en las cárceles estadounidenses, de la solidaridad que era expresada desde el mundo entero, en un momento, bueno, le llegaban cientos por día, ¿no? A Fernando González, y él las ordenaba con algún criterio, según su procedencia, para poder leerlas, y bueno, que en un momento le llegó una carta de Nauru, una islita, realmente yo ni me acordaba que existía, en el océano, cerca de Australia, donde habitan 10.000 personas, y había médicos cubanos en esa islita, bueno, y le estaban escribiendo, digo, ¿hasta dónde llega la solidaridad de Cuba sin pedir nada a cambio? Esa es la verdadera solidaridad, como tanto también lo dicen también en Venezuela todo el tiempo, en Chávez, en Cuba, esto de compartir no lo que sobra, sino lo que se tiene, ¿verdad? Lo que se valora. Bueno, me parece que centralmente
eso es Cuba, ¿no? ¿Verdad? La ayuda frente a los huracanes. Ustedes saben que en Cuba y en toda la región del Caribe pasan huracanes terribles todos los años y dejan en estado de miseria a las poblaciones en general, salvo las de Cuba. Fíjense qué drama, ¿no? En Puerto Rico, este verano que pasó, murieron 4.000 personas, que se las tiene escondidas. Esto que es una colonia todavía de los Estados Unidos. Y 4.000 personas muertas todavía siguen sin luz, sin agua. En Cuba no murió nadie por los mismos huracanes, porque priorizan la vida de su pueblo, ¿no? El capital y la industria y la propiedad privada de los ricos, como suele ser en otros países. Entonces las casas están bien construidas, hay un sistema inteligente de prevención, la gente hubo rescates y se mudaron a sitios donde salvaban sus vidas, no hubo un solo muerto, o sí creo que pero alguna señora que no se quiso mover de su casa, una cosa muy excepcional. En cambio en Puerto Rico el mismo huracán, 4.000 personas muertas, y fue Trump supuestamente a solidarizarse con su colonia, porque Puerto Rico es colonia todavía norteamericana, estadounidense, perdón. ¿Y qué hizo Trump? La solidaridad de Trump, no sé si alguno vio esas imágenes patéticas, les tiraba papel higiénico, así como escuchan. Su solidaridad, arrojarle por la cabeza papeles higiénicos, ¿verdad? Eso es más simbología que eso, es difícil, no hace falta ponerle palabras a esa simbología. Bueno, pero hoy también, acá por ahí tengo escrito, hoy también tenemos que recordar que, seguramente Atilio hará referencia a esta cuestión, hoy se cumplen 13 años del 5 de noviembre de 2005, en el que se le dijo no al ALCA, en donde... Eso, gente, compañeros, compañeras, fue un freno muy importante a los planes imperialistas que durante muchos años se lograron frenar. Ahora están intentando recolonizar lo que consideran su patio trasero, como decía Hugo. Pero en aquel momento se frenó de la mano de gobernantes que se parecían a sus pueblos, de la mano de gobiernos populares. En aquel momento, ya Hugo Chávez en 2001, solito ahí en una cumbre de la OEA en Canadá, estaba ahí solito peleando contra el ALCA, y 4 años después, junto con Néstor Kirchner, con Lula, estaba, Duarte Frutos, hay que reconocerlo, Evo Morales todavía no era presidente, estaba por ahí. Entre esos presidentes lograron frenar esos proyectos de recolonización durante un buen tiempo. Eso es algo que no nos perdonan, ¿verdad? Ahora están tratando de tomar su revancha histórica. Y entonces, ¿qué son los derechos humanos? Que aquí tenemos a las madres, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de la solidaridad, del amor, de la lucha. Ustedes fíjense que las clases dominantes siempre nos tratan de arrebatar esos conceptos que hemos forjado los pueblos, ese y muchos otros. Hoy por hoy el concepto de derechos humanos está vapuleado en todo el mundo, incluso nos quieren acusar a los gobiernos populares, a la misma Cuba, ¿no? De la cuestión de los derechos humanos, porque los derechos humanos es lo que las madres defienden, es la lucha colectiva, son derechos colectivos, derechos de los pueblos. Fíjense cuando Eve y las gloriosas madres dicen todos son nuestros hijos, ¿verdad? Esa lucha llevándola al presente, a las demandas de los pueblos de la actualidad. Porque de lo contrario nos quieren hacer meter para adentro, nos quieren hacer esa frase odiosa, que en realidad todos la repetimos a veces sin pensar, que dice, tu derecho, ¿no? Que tiene que ver con el homo burgués, ¿no? De pensarnos, como decía Marx, como una nómada, como individuos aislados. Tu derecho termina donde empieza el mío, ¿verdad? Muchas veces repetimos esa frase sin pensar que debería ser todo lo contrario. Este concepto del derecho colectivo, nuestro derecho continúa con el otro y con la otra y en el pueblo, no existe un derecho individual. Bueno, quieren hacernos creer que sí, pero eso es para hundirnos, para dividirnos, para aislarnos y dominarnos mejor. Los derechos debemos pensar en los derechos colectivos, esos son los verdaderos derechos humanos.
Porque de lo contrario, digo esto porque todos estos días estamos todos y todas muy azorados por el ascenso del fascismo en Brasil y nos tratamos de preguntar cómo ese horror, cómo ese monstruo puede haber accedido al gobierno de un país gigante que viven más de 200 millones de personas y también pasa en Europa, y cómo eso se puede extender a nuestras sociedades. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? Hay un retorno, hay un intento de justamente de meternos en eso, de encapsularnos, en hacernos ver como individuos aislados los unos de las otras, defendiendo nuestro derecho como si fuera individual. ¿Y cuáles son? Nos quieren hacer creer que la propiedad privada, que tenemos que defender la propiedad privada, que tenemos que defender a la familia, volviendo a esos valores de la Inquisición, si se quiere, ¿no? Renegando de la... volviendo a la Inquisición, decía, tratando de replegarnos a nuestras casas, de meternos miedo, de desconfiar en el que tenemos al lado. Entonces, la religión también tenemos que preguntarnos, volver a generar que las religiones sean en todo caso espacios de encuentro, de construcciones comunitarias, no de replegarnos, de tener miedo del que tenemos al lado o de creer en soluciones mágicas. Bueno, 5 minutos. Por lo tanto, para ir terminando, la cuestión de escuchar en estos días para inspirarme las palabras del Che, su discurso en Punta del Este, en el año 62. Y es un año muy clave, ¿verdad? En ese año también Cuba va a ser echada de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, que hasta hoy sigue siendo el Ministerio de Colonia de las colonias de los Estados Unidos. Y en ese año el Che daba su conferencia en Punta del Este, en la OEA. En ese año también Fidel Castro declaraba, es hermosísima, les recomiendo que la escuchen o la lean, la segunda declaración de La Habana, en donde hacía todo un raconto, una explicación del proceso histórico. ¿Y qué decía el Che en aquel momento? Una de las ideas, decía, la Revolución Cubana significó un cambio cualitativo en América. El imperialismo necesita asegurar su retaguardia, parecido a lo que decía Hugo que estamos viviendo hoy, ¿no? Hay muchas similitudes con esos momentos históricos. A mí me hace pensar mucho. Fíjense que en la década del 60 en América Latina se habían producido varias experiencias de gobiernos nacionales populares en varios países de nuestra América. Aquí Perón, etcétera, muchas experiencias similares. Y a esas experiencias de profundización de la democracia y de redistribución de la riqueza, sobrevino la reacción de las clases dominantes que no querían ceder ni un poquito de sus privilegios. Y esa reacción vino de la mano de golpes de Estado y también de gobiernos pseudo-democráticos, proscripciones. Y esa reacción, sin embargo, condujo a un escenario de polarización de nuestras sociedades. Porque la lucha, hubo una parte de esas sociedades que se derechizaron y que apoyaron esos golpes, y una parte muy grande de nuestro pueblo que fue profundizando la resistencia misma contra esos proyectos. Y de esa polarización, en las entrañas y en esos momentos más álgidos, triunfa la Revolución Cubana, también saliendo de un régimen militar asesino de su pueblo. Y esa Revolución Cubana nos impregnó a todos y a todas, y las palabras y la valentía enorme y el ejemplo, la coherencia de Fidel y del Che y todos sus compañeros y compañeras. Y la Revolución Cubana polarizó aún más la situación, el escenario político de nuestra América. Y es así que se abrieron situaciones revolucionarias en nuestra América, en nuestra Argentina, en nuestra patria, en todos los territorios de nuestra América y también del mundo. Y a eso sobrevino la contrarrevolución total, ¿verdad? De la mano del terrorismo de Estado. Ese terrorismo de Estado que desarticuló la organización social, que nos desapareció, que nos torturó, que nos metió el miedo en la piel, en el cuerpo, y que posibilitó que entonces volvieran a retomar el mando de la sociedad, del Estado, de todas las instituciones, de toda nuestra vida, esa clase dominante, oligárquica, apátrida, socia del capital transnacional, que pudo entonces ya en los años 90 imponer los más descarnados planes neoliberales. Pero sin embargo la resistencia volvió a desarrollarse, ¿no? Nunca se apagó del todo esa llama, ni mucho menos. Aquí tenemos presente la llama viva de esa historia.
Entonces, de la mano de las madres y de tantos compañeros y compañeras, volvió a renacer esa resistencia, y para saltear rápido y terminar, tenemos la América, nuestra América del siglo XXI, donde justamente fue nuestra América irreverente al imperialismo que le dio la espalda cada vez más. 15 años de proyectos nacionales, populares, más de izquierda, y bueno, hoy tenemos entonces, me hace recordar esos 60 porque tenemos la reacción de las clases dominantes frente a esa hermosa experiencia, esa tercera ola emancipadora que vivió y sigue viviendo nuestra América hoy, porque Cuba sigue en pie y ahí tenemos que defenderla, porque Venezuela sigue en pie y tenemos que defenderla, porque Bolivia sigue en pie, porque Nicaragua, porque El Salvador, porque el Uruguay aún siendo un gobierno en disputa, y todos nuestros pueblos en pie de lucha, porque aquí no ha pasado. Tendrían que ser, y esperemos que Bolsonaro no sea expresión de eso, pero tendrían que haber otro terrorismo de Estado para que este pueblo estuviera anestesiado. No estamos anestesiados, vemos la lucha nuestra a cada momento, en todo nuestro país, en toda nuestra América. Por lo tanto, sigamos ese ejemplo, volvamos a refugiarnos en estos hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí mismos como expresiones de los pueblos en lucha para seguir agrandando esa llama que nos viene de la historia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo voy a hablar, si bien soy autoridad de la universidad, soy vicedirectora del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales, y bueno, les doy la bienvenida a todos los aquí presentes. Hoy en realidad me invitaron para que yo cuente una historia personal vinculada a Cuba, así que me voy a dar el gusto de hablar de Cuba. Y bueno, en ese sentido espero que aporte esta cuestión de las historias singulares, particulares, al gran relato de la historia que suele llegarnos y nos conocemos, y también en términos de memoria colectiva. Así que desde ese lugar voy a hablar hoy. Voy a intentar contarles cómo llegué a Cuba y a la guardería de Cuba, que ya les voy a contar de qué se trató, qué características tuvo esa experiencia y cómo la fuimos recordando a lo largo de todos estos años. Quizás hable en singular y también puedo pasar al plural porque voy a hablar como desde mí, pero también como parte de un colectivo más grande, en principio de mis dos hermanas, Carolina y Mariana, y luego de la cantidad de hijos de detenidos y desaparecidos que tuvo la Argentina. Así que bueno, es posible que vaya como cambiando las personas. Bueno, a ver, ¿cómo llegué a Cuba? Mis papás eran militantes montoneros, peronistas. Mi papá, especialmente Leonardo Betanir, fue diputado nacional por la Juventud Peronista. Entonces, cuando comienza el golpe y la represión, en realidad unos meses antes, deciden hacer lo que se llamaba un exilio interno. Se van de Capital Federal a la ciudad de Rosario y están ahí en forma clandestina, junto con mi mamá y mis dos hermanas, que son más grandes que yo. El 2 de enero, él también tenía un hermano más chico, Guillermo Betanín, que fue presidente del Centro de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, y Cristina Betanín, su hermana mujer, que era reportera gráfica y también militaba en la organización Montoneros, con sus respectivas parejas, digamos. Así que era una familia militante, muy comprometida. Inclusive mi abuelo había sido peronista y muy comprometido desde su lugar como artista con el movimiento peronista, en su momento. Así que bueno, una familia muy perseguida. El 2 de enero de 1977, el segundo cuerpo de Rosario rodea la casa donde nosotros estábamos, asesinan a mi papá, asesinan a dos compañeros más, y como había sido Año Nuevo, en ese operativo también estaba presente mi tía, que vivía en Buenos Aires, pero había viajado a Rosario, su pareja Jaime Colmenares, que era un venezolano, se habían conocido haciendo un curso de fotografía y se había enamorado de la lucha que estaba sucediendo en Argentina, entonces tenía un compromiso muy grande con la organización Montoneros. Lo detienen a Jaime, mi tía Cristina se toma la pastilla de cianuro, que como muchos saben era una herramienta de lucha para no brindar información al enemigo previendo posibles torturas. Ya se muere en el momento. Y estaba mi abuela Juana Betanín y mi mamá embarazada de mí de 9 meses.
Así que bueno, y mis 2 hermanas y las otras niñas. Entonces salieron de la casa y a partir de ese momento nos detienen en un centro clandestino en Rosario, que se llama el Servicio de Informaciones, y mi mamá y mi abuela y mi tío pasan 15 días, digamos, muy, muy horrorosos, sometidos a todos los tormentos que podemos conocer. Y después, el 16 de enero, mi mamá me da luz en esas condiciones, y a partir de ahí volvemos a, digamos, por suerte la pudieron sacar y me tuvo en una maternidad en condiciones muy terribles, apuntadas con armas de fuego y esposada, bueno, y todas esas cosas que les gustaba hacer a ellos. Volvemos a la jefatura y ahí pasamos a la cárcel de mujeres. Y pasamos lo que se denomina como bajo el poder, el PEM, el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí ya pudieron mi abuela y mi mamá recibir visitas, que fue una cosa muy privilegiada para ese momento. Nos visitaba mi abuela materna, mis 2 hermanas, yo tenía algunas visitas de médicos, a veces peleaban para que me pudieran sacar afuera a tomar sol, quizás una vez por semana, a veces nunca. Y compartíamos el penal con 20 o 25 mujeres, han llegado a ser hasta 30 en un sótano, estábamos bastante hacinadas. La solidaridad era impresionante entre todas esas mujeres, hoy diríamos sororidad, con mucho orgullo. Y a los 10 meses nos dan la libertad, a mi mamá y a mí, y a los 2 meses a mi abuela Juana Betanil. Cuando ellas salen, siempre comentan que el reencuentro con Argentina en esos momentos era muy difícil y deciden exiliarse. Querían seguir militando, querían seguir organizadas, querían seguir denunciando todo lo que habían vivido, estaban dispuestas a entregar su vida en relación a esa causa, y la posibilidad era exiliarse. Nos exiliamos primero en Italia porque teníamos familia, después fuimos a España porque ahí funcionaba una casa de la organización Montoneros, convivimos ahí con compañeros y con hijos de compañeros, y después volvimos a Italia. Mi mamá decide volver a Argentina con lo que es conocido como la contraofensiva, pero no quería llevarnos a nosotras. A mí y a mis 2 hermanas ya se hablaba de que era peligroso también para los niños, etc. Entonces mi abuela decide criarnos, aceptó criarnos. Éramos lo que le habíamos quedado, obviamente. Habían matado a sus 3 hijos, porque Guillermo, el más chico, lo desaparecieron en el 76. En el 76, no lo había dicho. Así que bueno, estuvimos en Italia algunos años, con familia. Tengo recuerdos muy bonitos de Italia, la verdad era un pueblo del norte, muy ameno todo, pero obviamente también cuidándonos, ¿no? Porque sabíamos que igual estábamos en peligro. Hasta que se decide, mi abuela ya quería estar un poco más cerca de la Argentina, siempre tuvieron el norte de volver al país, nunca fue un exilio para quedarse en el exilio, muy por el contrario. Hicieron muchísimas denuncias, bueno, seguían activas. Entonces, la organización Montonero les propuso que vayamos a Cuba, porque en Cuba se estaba armando lo que se llamaba una guardería, en función y complementando esta estrategia de contraofensiva que implicaba que los compañeros volvieran a la Argentina a seguir luchando, organizándose con sindicatos, organizando la resistencia, ¿no? Y no querían llevarse a sus hijos. Entonces, como un método de cuidado, se armó esta casa en 1979, y después que duró hasta aproximadamente 1983, donde pasamos 50 hijos de exiliados. Yo estuve ahí desde el 82 hasta el 83. La Casa de la Guardería era hermosísima, digamos, era una iniciativa que el gobierno cubano y Fidel en persona apoyaba personalmente. Estábamos bajo el comando de las tropas especiales. Estaba al cuidado de compañeros argentinos, pero todo el tiempo había un cubano ayudando y colaborando con nosotros. Asistíamos a las escuelas, que son todas preciosas en Cuba. Teníamos todos los servicios de salud, nos ayudaban con el transporte. Y yo acá quiero como distanciarme un poco, si no me voy a poner a llorar, y compartirles a ustedes un par de conceptos de memoria colectiva. Uno tiene que ver con que lo que nos dicen las ciencias sociales es que uno nunca recuerda solo, ¿sí? Los procesos de memoria colectiva se hacen con otros, se hacen en marcos sociales, en un espacio y tiempo, y se hace sobre todo con la posibilidad de que hay otro que te escuche, que te pregunte, donde vos puedas hablar, como está pasando ahora. Y en Cuba lo que nosotros siempre conversamos es que podíamos hablar.
En Italia fue el afecto, la comida, la música, el cariño de mi familia italiana, a quienes amo, pero en Cuba se podía hablar de quiénes éramos, se podía hablar de armas, de montoneros, de lucha, de revolución, de Latinoamérica, de que las cosas iban a cambiar. Se hablaba en la escuela, se hablaba en la casa de la guardería, donde nos cuidaban hijos de compañeros. Hay una anécdota muy bonita, el primer día de clases, mi hermana Carolina la sientan con Ramiro Guevara, que es el hermano más chico del Che. El papá del Che se casó con una mujer muy joven y tuvo 3 hijos que tenían la edad de nosotras, con quienes jugábamos todo el tiempo. Y le dicen a mi hermana, bueno, te vamos a sentar con Ramiro, que Ramiro también es argentino. El papá de Carolina, que es mi hermana, murió, lo asesinó la dictadura y es un héroe como el Che. Entonces eso a nosotras nos marcó como una posibilidad, digamos, de poder hablar y de sentir un reconocimiento muy enorme. Nosotros en la escuela cubana todas las mañanas, creo que se sigue haciendo, ¿no? Se dice un saludo que es, los maestros te dicen pioneros por el comunismo y todos decíamos, seremos como el Che. Entonces que igual, que yo no sabía a mis 5 años quién era el Che, la verdad, pero que lo puedan igualar a mi papá y que haya un sentido de la lucha y un sentido de la historia, fue maravilloso. Por eso dije, me voy a dar el gusto de hablar de Cuba. Son recuerdos hermosísimos, desde el trato de los maestros en la calle, en la guardería, en la escuela, en los paseos, en la guagua, toda disposición. Los vecinos sabían que nosotros éramos argentinos, que necesitábamos ayuda y no tenían la posibilidad de entrar a la casa, pero sí sabían que éramos, digamos, que habíamos sido afectados por la dictadura. También ahí estábamos también con mi abuela. Yo viví poco tiempo en la guardería, iba solo a jugar, porque en realidad me cuidaba mi abuela. Y ahí con mi abuela tuve la posibilidad de vivir en un hotelito latinoamericano para todos hijos para familias exiliadas de Salvador, de Nicaragua, de Uruguay, de Chile. Entonces no solo estaba con hijos de compañeros que habían vivido lo mismo, que estaban sin su papá, sin su mamá, sin ninguno de los dos, sino que también estaba con hijos de nicaragüenses, de salvadoreños, de uruguayos. Esa concepción tan enorme de lo que estaba sucediendo en Latinoamérica fue un privilegio. Más allá de lo que les conté al principio, que es un horror, y es el horror a los que han sometido a todo el pueblo argentino, o particularmente a mi familia, lo cierto es que estar en Cuba fue un privilegio. Estuvimos cuidados, estuvimos con la posibilidad de hablar, es lo que hoy nos permite recordar. Teníamos una conciencia de lo que sucedía que nos salvó, a muchos nos salvó. Hoy con mis compañeros de guardería somos hermanos, podemos no vernos en 5 años y sabemos exactamente quiénes somos. Se hizo una película muy hermosa que la pasamos en UNPAS en el año 2006, que se llama La Guardería. La pasamos en el marco del Festival UNPAS, que es un festival que ya es un clásico para nuestra universidad y nuestra comunidad, y agradecemos esa posibilidad de haberla pasado ahí para los estudiantes de trabajo social. Es una película hermosa que reconstruye a través de testimonios esa historia y fundamentalmente transmite los recuerdos que nosotros teníamos como niños, recordados desde este presente. Otro aspecto que aporta el campo de la memoria colectiva en las ciencias sociales es que se recuerda desde un presente, desde las urgencias que hoy nos marcan un camino. No se recuerda desde un vacío, se selecciona, hay cosas que se recuerdan, cosas que no, cosas que se recuerdan de un modo, de otro. Y otro aporte también es que las experiencias como la que yo les conté, como las que conocemos de tantos compañeros, hijos de compañeros o madres, se llaman experiencias límites. ¿Qué implica esto? Experiencias traumáticas que cortan el orden natural. Nosotros en trabajo social vemos mucho la noción de vida cotidiana, la problematizamos, le damos vuelta. Bueno, la vida cotidiana uno no se cuestiona todo el tiempo lo que está haciendo, sale natural. Las experiencias traumáticas quiebran ese orden natural. Se llaman experiencias límites. Dejan marcas en la subjetividad muy fuertes, con las que hay que convivir como todos convivimos con la historia. Pero lo cierto es que muchas veces nos preguntamos por qué nos tocó, ¿no? Y en ese sentido voy a decir 2 cosas. Dos cosas que nos salvaron, en principio a mí, a mis hermanas y a muchos hijos también. Una, en nuestro caso, la fortaleza enorme de mi abuela y mi mamá como mujeres, luchadoras, fuertes, que siempre nos marcaron el camino, la fortaleza, la alegría. Había mucha alegría en Cuba, había mucha alegría en la cárcel.
Mi mamá no sé cómo hizo, se encargó de contarme siempre anécdotas lindas. Y quizás a mis 15 dije, che, pero algo feo quizás también sucedía. Y ese fue mi trabajo, descubrir esos traumas. Pero, o sea, mi mamá llegó conmigo en brazos y no tenía nada para mí. Y las compañeras enseguida cortaron las sábanas para hacerme pañales, cosían escondidas para hacerme juguetes, me cantaban canciones que hoy cuando me las recitan o me las mandan por escrito. Esa fortaleza, esa grandeza me salvó. Y la otra cuestión que nos salvó es comprender que no habíamos sido las únicas, que esto fue una masacre, que fue un genocidio, que fue la aniquilación de relaciones sociales, no fue un trauma personal, fue la aniquilación de relaciones sociales, y para eso hicieron todo lo que hicieron. Y eso es lo que hoy quiero transmitir, la comprensión de lo colectivo, que lo aprendimos en el seno de mi familia, en la guardería de Cuba, donde o había para todos o no había para nadie. Éramos un montón, teníamos que bañarnos en fila, digamos, teníamos que compartir. Cuba te enseña lo colectivo. Con Cuba aprendés realmente a vivenciar lo colectivo. Yo lo aprendí ahí. Y es como decía Paula recién, con un viaje también se puede aprender, porque uno vivencia lo que es posible vivir más humanamente. Eso es el socialismo cubano, con el cual estoy sumamente comprometida desde lo afectivo, desde todo lo que puedo, y es lo que yo le quiero transmitir a todos hoy, en especial a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, para eso. Y después otra cuestión también es poder elegir dónde uno está y dónde uno aporta. Y en ese sentido, para mí estar en UNPAS es sumamente reparador y hermoso. Así que bueno, tenemos mucho para estar juntos. No sé si ya hay tiempo, traje, dura 1 minuto y algo, que es ¿sí? Bien, el tráiler de la película La Guardería, como yo les contaba, que es como también en ciencias sociales, aprovecho yo porque pienso en los estudiantes. En ciencias si hablamos de vectores de memoria, que son como aquellos indicadores del estado de discusión de un tema. Pueden ser libros, películas, conmemoraciones, donde nos dicen de qué está hablando la sociedad, qué preguntas se está haciendo. La Guardería se estrenó en 2015 y recién en ese año esta realizadora, que fue compañera mía, Virginia Croato, pudo hacer esta película, pudo hablar de la contraofensiva, pudo hablar de los montoneros, de la lucha armada, algo que en los 80 no se podía, por ejemplo, y que tuvieron que pasar un montón de procesos para que sí se pueda hablar en una película abiertamente de lucha armada, de que los montoneros dejaban a sus hijos en una casa a cargo de compañeros, de otras formas de cuidado que no es solo la familia. En ese sentido, la película tiene un montón de entradas, ¿no?, que me parece que nos sirven para reflexionar. Así que bueno, se los quiero dejar el tráiler y también para que vean algunas imágenes, que siempre es mejor que el relato, o complementa. Queridos padres, los chicos están bien, muy contentos y les mandan muchos cariños. Vicky tiene muchas amiguitas, está muy triste porque un amiguito que tenía en su colegio, que se llama Tony y es de la India, se volvió a ir a la India con su mamá, así que todos los días pregunta por Tony. Y Diego también tiene muchos amigos, amigas, les voy a contar un secreto, también tiene una novia. Ya mi mamá les va a comentar que hay algunas variaciones en los planes, es decir, no sé si me voy a seguir quedando acá, se me presentó una posibilidad que me conviene bastante, me entusiasma bastante, es una experiencia bastante linda, lógicamente es nada más que por un tiempo, no me resuelve el problema definitivo, pero pienso que me da un poco más de tiempo para estar entre gente conocida, tranquilizarme un poco más y decidir finalmente qué voy a hacer. A ver, Vicky, ¿qué le querés decir a la abuelita Rosa? ¿Se de cuenta que la abuelita te está escuchando? ¿Qué le querés decir? Que un día, que mucho rato, vamos a ir a Argentina.
Hola, buenas tardes a todas y todos. La verdad es un placer inmenso, un honor estar en esta mesa, estar en esta universidad, y quería empezar, bueno, felicitando a las autoridades de la universidad, en la persona de Hugo y de Cristina, el hecho de que haya una cátedra, ¿verdad?, libre Fidel Castro. No son muchas las universidades que pueden ostentar ese marco de honor, ese sello de honor que tiene la Universidad Nacional de José C. Paz. Así que van en primer lugar esa pequeña homenaje, ¿no es cierto?, ese pequeño homenaje a esta universidad que ha decidido montar una cátedra de este tipo. Hablar de Fidel y del Che, digamos, y en los poquísimos minutos que tenemos, una tarea enorme, ¿no es cierto?, más después de esta conmovedora presentación que hizo Cristina, ¿verdad?, que habló desde el alma, como se dice, ¿no?, y de su historia tan extraordinaria, y al mismo tiempo que refleja la crueldad inaudita de aquello que esa dictadura genocida que padeció la Argentina. Así que voy a tratar de abstraerme del momento y de esta intensa emoción que tengo para concentrarme en la figura gigantesca de Fidel. Yo tuve la oportunidad de verlo nada más por primera vez, todavía es un recuerdo imborrable, cuando él llega a Chile. Se van a cumplir ahora, estaba pensando yo, 47 años de esa visita. Él llegó a Chile el 10 de noviembre. Y yo estaba ya en aquella época, 10 de noviembre del 71, ya estaba exiliado en Chile porque ya con Onganía había tenido algunos desencuentros, para decirlo de una manera, con la policía, y me dijeron que era conveniente que me fuera. Por suerte me avisaron, ¿verdad? Y estaba en Chile, y ahí llega Fidel, y la imagen que tengo es cuando él entra a la ciudad de Santiago. Estábamos todos los estudiantes de la Universidad de Chile, de Flaxo, de todos, ¿no es cierto?, parados en la avenida Costanera, esperando la llegada, y de repente, bueno, se vio venir a caravana, y venía Fidel en un jeep, descapotado del ejército de Chile, él con Salvador Allende. Y Fidel, digamos, que ya de por sí era alto, tú también, bueno, vas a concordar entonces conmigo. Verlos aquellos dos, ver a ese hombre Fidel, digamos, además con su estatura. Salvador Allende era un hombre de estatura mediana, alta, ¿verdad? No era bajo, todo lo contrario. Pero Fidel era mucho más alto, ¿verdad? Y Fidel saludándonos así, de repente haciendo la venia, una multitud de gente, ¿no? Venía muy despacito. Y yo me sentí de repente como uno de aquellos judíos que estaban ahí al pie del monte Sinaí cuando bajó Moisés con las tablas de la ley y les dijo, estas son los 10 mandamientos, lo que hay que hacer. Y realmente me quedé deslumbrado en ese momento, deslumbrado totalmente, y un momento imborrable en mi vida, ¿no es cierto? Primero por el hecho de haber pasó el jeep ahí a 2 metros, y por supuesto todos enfervorizados, Fidel, y también Allende, que tuvo la enorme valentía, Allende, de haberlo invitado a Fidel, en contra de toda la opinión pública, digamos, y todos los diarios chilenos que dijeron de todo. Imagínense, la visita duró casi 25 días. Al tercer día el Mercurio decía, pero esto no es una visita diplomática, esto es una campaña política, que se vaya Fidel. Y Fidel dijo que venía a conocer el proceso que se estaba dando en Chile, porque dijo, fíjense la estatura intelectual, no solamente política de Fidel, dijo, tengo que aprender, porque es posible que en Chile se esté dando un proceso revolucionario y tenemos que conocerlo. El caso cubano no es el único posible, quiero ver qué es lo que está pasando en Chile. Y recorrió Chile, aquel país de punta a punta. Fue desde Arica hasta Magallanes, no dejó ninguna ciudad importante, y por supuesto con algunos discursos, yo traté de seguirlo lo más posible, algunos discursos realmente extraordinarios que todavía hoy se pueden conseguir. Yo les recomiendo muy enfáticamente, si pueden conseguir ese libro, Fidel en Chile se llama, es una recopilación de los discursos de Fidel, y les aseguro que es un tratado de sociología, de ciencia política latinoamericana como pocos he visto yo en mi vida. Así que
Imagínense lo que me cuesta de repente, bueno, centrarme, pero es muy poco el tiempo y él además nos enseñó que tenemos que ser rigurosos. Cuando en la reunión de la cumbre de Río le dijeron tiene 7 minutos cada presidente para hablar, él hizo un discurso que duró exactamente 6 minutos 59 segundos. Lo pueden ver en video ustedes para que vean la precisión absoluta de ese hombre. Y ahí en ese discurso él planteó por primera vez el tema de la ecología y de la destrucción del medio ambiente. Pero, como yo no tengo esa disciplina ni esa capacidad de Fidel, voy a decirlo, si es posible todavía en menos tiempo. Fidel partió en dos la historia, no solo de América Latina. Fidel es una figura mundial. No es solo nuestra o del Caribe. Fidel es una figura mundial. La Revolución Cubana parte en dos la historia contemporánea de América Latina. Pero cuidado, Fidel fue decisivo en la descolonización de Argelia. Eso se sabe muy poco, pero después han venido saliendo algunos antecedentes que el propio Fidel puso a disposición de todos nosotros. La colaboración que Fidel hizo con los luchadores antiimperialistas, anticolonialistas de Argelia fue decisiva. Por eso el nombre de Fidel en Argelia es reverenciado como uno de los padres de la Revolución Argelina. Y Fidel fue decisivo en derrotar el apartheid en Sudáfrica, en África, y en garantizar la independencia de Angola y de todos aquellos países que estaban sometidos a la bota norteamericana, ¿verdad? Y que querían mantener al apartheid a toda costa. Y Cuba lo hizo, y lo hizo, ¿verdad?, una tarea de solidaridad como aquellos grandes ejércitos que tuvimos nosotros en el principio del siglo XIX, el ejército extraordinario de José de San Martín, en contra de todos los vendepatrias que había acá en Buenos Aires, empezando por Rivadavia, siguiendo por Alvear, que no le daban un peso para pelear a San Martín, ¿verdad? Y un ejército popular que hizo posible la liberación de 3 países, de Argentina, Chile y Perú. Y lo mismo, digamos, Fidel, bueno, hacía por supuesto Bolívar en el norte, hacía lo mismo, ¿verdad? Fidel hace lo mismo, ¿verdad? Enviando lo mejor de su ejército a Angola, y en donde, a diferencia de otros que ayudaron, entre comillas, no se trajeron ni un gramo de oro, ni una fruta, ni una piedra, nada de Cuba. Cuba fue a Angola, dejó sus muertos, dejó su gente que salió a pelear, enseñando a los nativos que no habían sido instruidos en el arte de la guerra. Y Cuba hizo posible que esa gente pudiera realmente enfrentar el colonialismo y los derrotara. A cambio de nada, no se llevó una gota. Piensen lo que son las intervenciones norteamericanas, esos grandes gestores de la democracia, que cada vez que entran en un país lo saquean, le llevan el petróleo, el cobre, el oro, todo lo que tengan. Cuba no se llevó nada de Cuba, se llevó los cajones con sus muertos, sus héroes cubanos que dieron toda esa batalla. Entonces, Cuba, digamos, y Fidel son personajes absolutamente excepcionales. Tuvimos la suerte, ustedes y nosotros todos, de alguna manera, de ser contemporáneos de una gran figura histórica universal. Pocas generaciones pueden decir lo mismo. Yo viví en la época de Fidel, ¿verdad? Muy pocas generaciones. Gente de hace 50, 60 años no tenía un referente así, no lo tenían. Y hoy estamos con problemas para encontrar uno parecido, pero no igual. Fidel es una figura irreemplazable. Y ya para ir redondeando, decía muy bien Paula, no olvidarnos, hoy se cumplen 13 años de la gran derrota del ALCA. Y esa gran derrota del ALCA es una importancia enorme, porque el ALCA era el proyecto estratégico número 1 que Estados Unidos tenía para toda América durante el siglo XXI. Lo que ellos necesitaban era eso. Claro, y el ALCA fue derrotado por la intervención de 4 grandes personalidades políticas, ¿verdad? Por supuesto Fidel, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva. Y lo que le pasó a Chávez, en donde hay evidencia ya indisputable de que Chávez fue asesinado aplicando una metodología de la nanobiotecnología, sería tema de una larga charla, ¿verdad? Pero ya la evidencia es definitiva. La cárcel de Lula,
¿no es cierto? Y el infortunio de esta muerte prematura de Néstor, de alguna manera, simbolizan el resentimiento de Estados Unidos, que no va a perdonar jamás a la Argentina y al Brasil haber hecho lo que hicieron en colaboración con Chávez y con Fidel. Fidel fue el gran estratega de toda esta lucha. Hugo Chávez fue el mariscal de campo. Y Lula y Néstor fueron los guerreros valientes que se pusieron la pelea al hombro. Para Néstor, sobre todo, imagínense, era el anfitrión y decirle en la cara al invitado, nada menos que al emperador, acá no nos viene a prepotear nadie. Digo, por eso el odio. Y yo digo que, y cierro, una de las claves de la persecución judicial, el lawfare, todo esto que estamos viendo contra Cristina, y lo que pasó con Lula, tiene que ver con eso. Estados Unidos, el gobierno americano se está cobrando su venganza en contra de países que fueron decisivos, porque Fidel solo y Fidel con Chávez solo no hubieran podido. Necesitaron esa ayuda, y esa ayuda fue fundamental. Así que hoy los recordamos con enorme agradecimiento, no solamente a Fidel y al Che, que por supuesto tantas enseñanzas nos dejó a nosotros, sino también a todas aquellas figuras extraordinarias que hicieron posible que dijéramos no al ALCA y que nos invitan ahora a retomar la batalla, porque la batalla no ha concluido, seguimos adelante, y si tenemos el empecinamiento de Fidel y de Eve y de las madres, ¿verdad? Porque sin ese empecinamiento, sin esa tosudez, que es lo que permite hacer grandes obras, sin eso no se logra. Sin eso no se logra, sin esa cosa de insistir una y otra vez cuando parece imposible, vamos a la carga de vuelta, y a la larga aquello que parecía imposible se torna una realidad. Y eso es la historia, el ejemplo de las madres en la Argentina, y es el ejemplo de Fidel para haber hecho posible en una pequeña islita, 90 millas de Estados Unidos, demostrar, sí, se puede construir el socialismo aún en contra de la opinión de Estados Unidos y a 90 millas de sus costas. Nada más. Muchas gracias. Tengo muchas cosas para contar y hablar de Fidel. Muchas. Venía con algo que él dijo en un congreso de mujeres organizado por Vilma Espín, una guerrillera que después pasó a ser una mujer muy importante en Cuba. Pero al escuchar lo que hablaron antes, me dio pie para decir qué significó Fidel en la vida de las madres, qué significó Fidel en la vida de nuestros hijos. El primer viaje que yo hice a Cuba, me invitó a comer Barbarroja, que era el que hacía la seguridad de la isla, que era el compañero de Marta Harnecker, y mientras comíamos me empezó a preguntar de mis hijos, y yo le contaba. Dice, bueno, uno de tus hijos estuvo aquí. Y yo no sabía que mi hijo había viajado a Cuba. Mi hijo me dijo, voy a Colombia a hablar con unos curas. Y yo me la creí porque, bueno, Colombia y Cuba están un poco cerca. Y a mí me emocionó un montón lo que me habló Barbarroja del proyecto de ellos y de los chicos, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Y otra cosa muy importante que también me pasó, y después voy a contar otras, es que Fidel se hace amigo de uno. Fidel, yo lo hablo como vivo porque a mí me parece que está tan vivo en lo que hablamos y en lo que hacemos que no puedo considerar lo que no está. Fidel se hace amigo de uno. Y es lo primero que en las primeras entrevistas me preguntaba por mi mamá, por mi papá, por la familia, por los que tenía, por los que faltaban. Y después de un tiempo te encontraba en alguna reunión y te decía, ¿y tu madre cómo está? Lo primero que te preguntaba, este tipo tan enorme, vos estás en otra cosa y que él se acuerde de tu mamá, es una cosa que vos no podés creer. Pero él era así. Cuando fue el acto de Mar del Plata, de Mar del Plata,
lo del ALCA, las madres trabajamos muchísimo para eso. No se sabe, pero trabajamos mucho y estuve todo el tiempo con ellos. Chávez quería que yo hable, digo, no, con lo que hablan ustedes, sobra, que voy a hablar yo. Y nos sentamos juntos con Fidel y él ya empezaba a enfermarse, tenía frío. Me dice, ¿a ti te cuidan? Sí, le digo, me cuidan. A mí me han sacado el whisky, me dan té. Me han sacado el habano. Y ahora tengo frío, dice. Le digo, claro, vos también te venís con ropa de verano, acá está cerca del mar, hace frío. Y me dice, ¿y vos ese vestido que tenés que nunca te lo vi? Le digo, no, Fidel, es un poncho, no un vestido. Lo que pasa es que a Cuba no lo llevo porque hace calor en Cuba. Por eso nunca. Te digo que es una cosa así como que si fuera de la familia. A mí me pasaron cosas muy increíbles con Fidel. Una noche, para el 2001, para el 2000, 3 días antes del 1 de mayo, 4 días antes, yo dormía en la universidad, en una piecita que tenía, y a las 2 de la mañana suena el teléfono. Yo media dormida atiendo, digo, hola, hola Fidel. Sí, hola. Bueno, tienes que venir a Cuba porque yo te invito a que hables conmigo el 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores. Así que ya tienes que venir. Y yo dije, bueno, sí, le colgué. Y empecé a hablarle a todo el mundo. Me llamó Fidel, quiere hablar con él. Me había agarrado con un ataque de locura. Después digo, qué boluda. No, seguro que alguien me cargó y me hizo creer que era Fidel. No, a las 6 de la mañana me llamaron para decirme que tenían los pasajes para el día 28 y el 1 había que hablar. Todo ese cariño que él te demuestra también está en el acto, en la actividad, cómo te trata, cómo te sostiene, cómo te contiene. Cuando empezamos a caminar después de la marcha, que se hace una caminata larga el 1 de mayo, me dice, mira, dice, ahora vas a ver, los que filman, esos que están allá arriba del camión, me enfocan las Champions, porque quieren saber qué marca uso. Anoche me pasé toda la noche descosiendo la marca, dice, para que no sepan. Son cosas muy chiquitas, pero lo hacen al hombre tan grande. Porque un tipo que es mundialmente querido y amado, que defendió a tantos países, que puso su gente, sus médicos, que abrió la guardería, como ella contaba recién, para que todos los niños estuvieran juntos, que tiene esa escuela de medicina tan maravillosa, que tengas estas cosas que parecen tan pequeñas y que lo hacen tan grande, descoserle el nombre a la zapatilla para que no sepan qué marca usa. Es una cosa increíble. Y otra cosa también que también me hizo con una llamada telefónica, nosotros habíamos dicho que Dualde y Menem eran la misma mierda, que no había que votar. Cuando gana Néstor, habrían pasado 10 días y me llama Fidel. Me dice, Eve, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué le digo yo? Con el presidente que tienes, ojo, tienes que quererlo. Ese tipo tiene pasta, tenés que tenerle paciencia. Ya te conozco yo, tenerle paciencia, dice. Es un gran hombre. No habían pasado 10 días, no lo conocía a nadie, a Néstor, él tampoco. Tenía una esa lucidez que lo hacía ver las cosas más chiquitas que uno no veía y él las veía desde lejos. ¿Quién encontró a Correa? Fidel. De 600 economistas, él eligió creo que 30 o 20 para hablar con ellos. Y después a 3, y entre los 3 estaba Correa. Y un día que hablamos me dice, este tipo es impresionante. Todas las veces cómo nos quiso, cómo nos habló, cómo nos trató. Y también nos sirvió a nosotros mucho todo eso, todo el amor al Che y todo lo que es ese pueblo cubano maravilloso. Fui cuando la Cuba estaba difícil, pero esa gente que no tenía nada te daba la nada, todo a su casa. Estaban, no sé si criados o educados de una manera tan increíble que las puertas de las casas de ellos estaban siempre abiertas y te daban la nada que tenían, la compartían.
esas mujeres que trabajaron tanto para que alcanzara perfectamente lo que le daban por día o por semana en esa famosa libreta que tenían los cubanos. Esto es lo que hace grande a Fidel y al pueblo de Cuba. Haberse sostenido frente a un monstruo tan grande como Estados Unidos, con casi nada para comer y nada para repartir. Y sin embargo ellos se encontraron para comer y para repartir. Porque repartieron su inteligencia, repartieron su sabiduría, nos dieron lugar para que todos los chicos del mundo puedan estudiar medicina gratis. Esa escuela de medicina, o sea, son rectos, claro, si vos no estudiás, no podés, no seguís. No es que te daban otra oportunidad para que des el examen, después tenés que volverte a tu país. Tampoco te van a tener ahí sin estudiar. Pero lo que hacen ahí, la cantidad de chicos que hay en esa escuela latinoamericana, es una maravilla. Los médicos que él mandó a Venezuela, cuando Venezuela era lo peor que había, mandó miles de médicos. Miles de médicos que fueron a dormir en el suelo, en ranchos. Los compañeros estaban preparados como los prepara Fidel. Porque los médicos que estudian acá, vos los mandás a un rancho un día, no sé si el otro día se quedan, que me perdonen los médicos con todos los que los quiero, a algunos, no a todos. Bueno, sí, yo digo la verdad. Entonces, allá todos tienen que cumplir, después que se reciben, un año tienen que darlo en lo que le manda el Estado. Pueden ir a dirigir una fábrica como cualquier otra cosa. No importa que no sea lo que estudiaron, porque tienen que aprender también el trabajo y lo que le pasa a la gente. Y esos grupos de mujeres que dirigieron todo, ustedes imagínense, primero tener una libreta, 1 kilo de arroz, un medio de leche, no sé, era una cosa poquito, vos te parecía. Pero a ellos les alcanzó para ser tipos fuertes, hacían gimnasia, tenían sus niños, practicaban tiros, porque tuvieron que entrar a los tiros, ahí no, y mucho tiempo tuvieron que cuidarse, y muchos de los yanquis y todo. Entonces no es que, ay, sí es un pueblo débil, no. Fue tan bien elegido lo que le dio de comer, lo que tan pesado y tan medido, y cómo el pueblo estaba organizado, pero así, porque él se presentaba a cualquier hora, en cualquier barrio. Y él miraba todo, sabía todo. Y eso también hacía que la gente estuviera siempre muy organizada. Cuando me empezaron a mejorar, lo que se organizó, que todo lo que se pagaba, que era poquito, como impuesto, como luz o como lo que sea, se volcara en ese espacio, en ese barrio. ¿Acá vos le decís eso a algún vecino? Te mira con una cara como decís, ¿qué está hablando esta pavada? Pero se puede, si ellos lo hicieron, se puede. El pueblo cubano es lo más solidario que existe. La solidaridad para ellos, y nosotros en política nos olvidamos. Lealtad y solidaridad no están en la política argentina, lamentablemente. Lamentablemente. Y cuando no hay solidaridad y no hay lealtad, se pudren muchas cosas. Se pudren muchas cosas. Fidel era alegre, siempre tenía ganas de hacerte un chiste. Un día me presenta como experta en Palestina. Digo, ¿por qué decís eso si yo no soy experta en Palestina? Fui a Palestina, pero no, dice yo, porque así te preocupas un poco más con lo que vas a decir. No, pero la gente va a esperar una cosa que yo no sé. Y cuando, ¿saben qué me hizo? Cuando iba a entrar a hablar me dio 2 banderas de Palestina. Una en cada mano. Una chiquita, una en cada mano. Y yo la verdad que esas cosas que la gente no sabe, que no conoce de él. Un tipo que te dice, ese vestido que te pusiste hoy no te lo conozco. ¿Cómo sabe? ¿Cómo se acuerda de lo que yo tenía puesto? No, es una cosa increíble. Si él te daba una entrevista, nunca te decía qué hora. De repente a las 12 de la noche hablaban, va a venir Fidel. O venía a la casa donde vos estabas, o a las 3 de la mañana tenías que hablar. Y no te cuento cuando te invitaba a una cena y te traían la comida y Fidel se ponía a hablar. Y nadie come. 6 horas, 5 horas y media. Y la comida se pasó, no sé cuánto, ni la comés. Pero comés la otra comida, que es lo que te enseña cuando él habla.
Esas pausas de Fidel son únicas. Son únicas y por eso uno tiene que agradecerle tanto al pueblo cubano, que sigue siendo solidario, que sigue tendiendo sus brazos para todos lados, que no les alcanza nada. Yo cuando veo que la embajada se acuerda del Día de la Madre, de los cumpleaños, que para nosotros son cosas chiquitas, pero para ellos les dan la misma importancia que cualquier otro festejo. Y eso lo aprendieron de Fidel, les queda de Fidel. Y su hermano Raúl también fue un gran hombre. Fue un gran hombre también, que lo ayudó mucho y que siguió con mucha inteligencia, ¿no? Son dos tipos sumamente inteligentes. Fidel, cuando asumió Lula, había unas colas terribles para saludarlo. Y Fidel me llama por teléfono a la habitación. Dice, ¿tú vas a hacer la cola para saludarlo? Y no sé, le digo, yo no sé cómo es el protocolo, porque yo la primera vez que vengo, yo vine a otras, a la de Correa, pero se hizo todo en un salón y ahí lo saludamos. Pero como para Lula había tantas personas que lo querían saludar, y eran unas colas terribles. No, dice, porque a mí me parece que no, que está mal. A ver si tú que tienes tanta labia y hablas tanto, me dice así. Muerto de risa, cachándome. Vas a la cola y convences a la gente. Que no, le digo, ¿cómo? Y ahí si hay un montón de jeques árabes. Bueno, ellos no te van a entender, pero tú los empujas un poco para atrás. Pero mira lo que quería que hiciera, que sacaran los árabes de la cola. Pero él era como un chiste, ¿viste? Así que nada, tengo los mejores recuerdos y tengo el amor más grande, porque cuando a mi hija la torturaron, porque yo denuncié a Duhalde, que regenteaba el juego, la droga y la prostitución, el primero que me llamó fue Fidel, antes que ningún político argentino. Y me dijo, ¿qué te pasó? Le digo, cuento. Bueno, mándala para Cuba que te la curamos acá. Mi hija tenía ataque de pánico, no quería salir, estaba aterrorizada. Él mandó el pasaje, la tuvo 6 meses y quería que se quedara a vivir en Cuba. Mi hija no quiso, porque quería acompañarme. Pero son cosas que tienen un valor único. Un hombre que está en todo, que no me deja pasar detalle. Son los imprescindibles, como Chávez y como Néstor y como Lula. Son imprescindibles, pero Fidel fue el más grande de todos, porque él fue el que enseñó a los otros y el que motivó a nuestros hijos. Y que motivó a nuestros hijos también para la lucha armada, porque no hay que tener miedo de hablar de eso. Las madres siempre reivindicamos a nuestros hijos, socializamos la maternidad, ustedes lo saben, no es una cosa muy fácil socializar la maternidad, ser madres de todos, no hablar solamente de ellos, sacarle el nombre a las fotos, no cobrar reparación económica porque la vida no vale plata, no puede valer dinero, la vida vale vida, y vale cuando vos luchas por los otros o para los otros. Y nuestros hijos, los que entraron en la lucha armada, o los que estuvieron con los curas del tercer mundo, o los que usaron la lapicera o el lápiz o la escritura, o los trabajos para hacer la revolución, todavía esta patria, esta querida patria argentina, les debe un montón. Hay que reconocerlos, compañeros, y no hay que tener miedo de hablar de la lucha armada, porque los pueblos tenemos derecho a levantarnos en armas cuando nos aplastan, cuando nos ahogan, cuando nos quieren robar lo único que tenemos. No es lo mejor, pero a veces es necesario. No es lo mejor porque siempre las vidas las ponemos los pueblos, siempre los muertos son nuestros, así que tenemos que estirar la cuerda hasta que podemos, a ver si le ganamos de muchas maneras. Estamos viviendo un momento muy difícil, muy terrible, muy único. Las madres estamos siendo muy perseguidas, nos pegan, nos golpean, pero con nosotros no van a poder. No pudieron con nuestros hijos y no van a poder con nosotros. Y no van a poder con nosotros porque nosotros sabemos que son nuestros enemigos desde el mismo día que asumieron.
A mí me escribieron cartas todas las organizaciones de derechos humanos terribles, porque las madres decidimos quedarnos en la Plaza de Mayo para que Macri no pise la Plaza de Mayo cuando asumió. Hay poca gente que sabe esto. Pero volvimos a la casa después de escuchar a Cristina, cargamos 7 camionetas, hasta ventilador llevamos porque hacía mucho calor, pero nos avisan que estaba todo cortado porque Macri quería enrejar todo para poder pasar él. Y cuando nosotros íbamos desembocando por Hipólito Yrigoyen, estaba la cana toda con unos aparatos terribles. Yo bajo el vídeo de la combi y le digo, ¿qué pasa, comisario? Porque no hay nada mejor que a un policía decirle, comisario, te cuenta hasta el apellido de la madre, mira. Prueben, van a ver. Prueben. ¿Qué pasa, comisario? Dice, no, esto es toda la inteligencia para el señor presidente mañana asumir. Dice, por acá no puede pasar. Uy, le digo, yo quiero ir a la plaza, ¿por dónde podría pasar? Mire, vaya por acá, por acá. Me dijo, ¿por dónde? Y nosotros las 7 camionetitas fuimos. Y bueno, abrimos carpas, de todo. Y nos quedamos toda la noche y no pudo pasar, ni a la mañana cuando fue para la casa de gobierno, ni de vuelta. No lo dejamos pasar, ni a él ni a su prima. Había alguna que otra pelotudita que pasaba con un globito y decía, yo sí puedo. Que son lo más idiota que hay. La dejamos, que vamos a hacer, digo, esta no, ¿qué le vas a decir? Con esta no perdés nada. Pero la verdad que nos costó mucho porque la gente decía que éramos antidemocráticas, que habían entrado por el voto, que hay que respetar el voto. Me chupa un huevo el voto. Mirá lo que nos pasó. Mirá lo que nos pasó. Así que, compañeros, Fidel, Néstor, Chávez, están vivos, más vivos que nunca. Más vivos que nunca porque necesitamos leer lo que ellos nos dejaron. Los discursos de Chávez, los discursos de Fidel, los discursos de Néstor, los discursos de Cristina. Hay que leerlos, uno aprende mucho. Y en vez de estar en la casa protestando o hablando con el aparatito ese todo el día, mirando lo que nos dicen que nada es verdad, pongámonos a hacer algo. No esperemos que se arme un grupo a ver quién va a ser el presidente. Acá hay muchos que se están probando el traje y les queda grande. Que Dios me libre y me guarde. Que no se prueben más los trajes. Todavía no sabemos qué va a pasar, ni quién va a ir de candidato, ni nada. Y nosotros estamos esperando. Yo no, la madre no. Pero a ustedes, hagamos cosas. Hay hambre, tremendamente hambre en los barrios. Ocupémonos de eso, compañeros. No puede haber niños descalzos y niños que no coman pan y que no tengan ni mate cocido. Y que sí, hay un montón de pibes que están trabajando, pero hay que ayudarlos, hay que llevarles mercadería, hay que llevarles comida, hay que comprar carne. Los chicos no comen proteínas, no tienen carne, no tienen lentejas. Nosotros, ¿cuántas cosas de más tenemos en la casa? ¿Cuántas cosas de más compramos? Las madres todas las semanas hacemos un montón de compras porque entre la gente que pone en la plaza, un poco los compañeros del coro y lo que ponemos personalmente cada madre, y ahora estoy haciendo algo que es mateando con Eve para conseguir harina para que las mamás les hagan el pan. Porque aunque sea que le hagan una tortillita, ¿cómo puede ser que los chicos ni mate cocido y pan puedan comer? Están descalzos. Los niños nuestros no van a la escuela porque no tienen zapatos, ni zapatillas, ni ojotas. No le estoy contando el Congo, no. Acá nomás, en Lanús. Acá hay un compañero de Lanús. En Lanús. En la Villa La Fe. Mirá qué nombre tiene la villa. Así que, compañeros, hay mucho para hacer. Si no tenemos ganas de pelearnos con los políticos, a los que son de Cambiemos no les vamos a cambiar la cabeza. Y tampoco los quiero al lado mío, son una mierda, ¿para qué los queremos? Hablemos gente con mejores criterios. Convoquemos a compañeros y hagamos cosas. Porque no es que precisamos juntar 100 kilos, con 1 kilo cada uno, o 2 kilos cada uno. Hay que ir y preguntar. Una semana le damos al padre Paco y una semana a los compañeros de la fe. Y hay gente que colabora también. Hay una cooperativa de carniceros que yo los hablé y me dan media res por 7.000 pesos, 7.500 pesos. Me la dan despostada, cortada. Está bien, yo soy muy hincha pelota con el teléfono, lo llamo 200 veces, pero no importa, es para los chicos, no estoy hablándolos para mí.
Entonces, compañeros, se pueden hacer muchas cosas. Esa es la mayor necesidad, porque si nosotros dejamos que los niños no coman, no crezcan, no estudien y sean niños tristes y amargados, no vamos a tener patria nunca. Vamos más colonia que nunca. Eso es lo que quiere Macri. Nosotros tenemos que darle un poco vuelta. Yo fui a la Villa Carlos Gardel el otro día, no voy a las villas. No me gusta ir a caretear, me gusta ir a hacer cosas. Y la verdad que los compañeros hacen de la nada, hacen montones. Entonces nosotros tenemos que aprender a ir a la villa para ver cómo son. La gente joven tiene que ir a la villa para participar. ¿Sabe qué pasa con los pibes jóvenes? No pueden hacer política si nunca se embarraron. Yo estoy harta de los políticos que no se embarran. El que no se embarra no puede hacer política, porque no sabe lo que le pasa a la gente. Entonces, un pibe tiene que ir, tiene que ver, tiene que hablar, tiene que quedarse. Y cuando un pibe que va a la villa, que tiene 17, 20 años, o una piba, que se quede un rato, tiene que aprender cuál es la necesidad de ese pibe. Porque no son siempre las mismas necesidades. Vos tenés que aprender qué necesita más. Si una caricia o un plato de comida. Y es ahí donde recién podés empezar a hacer política. La política no es un puesto. La política es parte de la vida. Es lo que nos hace mejores personas. No un puesto político. La política es solo eso. Después será. Y voy a terminar con lo que había traído de Fidel un poquito, porque es un poco largo. Pero él termina el discurso, dice: nosotros lo sabemos por nuestra propia revolución, por el papel que desempeñó la mujer en la lucha revolucionaria de nuestro país y por el papel que ha desempeñado la mujer en la construcción del socialismo en nuestro país. Y digo que sin ser el aporte decisivo de la mujer, sin el aporte decisivo de la mujer, no habría sido posible intentar la construcción del socialismo en nuestro país. Se lo digo porque ustedes están en la lucha. Pudiéramos decir que empezando la lucha o persiguiendo la lucha. Y llegará el día en que ustedes junto al pueblo, a su pueblo, junto a los hombres, a las mujeres, alcancen esta meta de tener el poder. Ustedes dicen que para feminizarlo, yo diría para humanizarlo, porque feminidad es también sinónimo de humanidad. Gracias. Muy breve. Yo creí que iban a cantar la de Macri. ¿Tienen? ¡Uy, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosísima! Muchísimas gracias. Muy bien. Un aplauso para todos y todas. Agradecemos a todos su presencia y agradecemos también especialmente a Karina Anazábal, que es la organizadora de las cátedras. Un aplauso para ella. Y vamos a invitar a todos y todas
al acto de descubrimiento de la placa de las baldosas que fueron donadas por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Esta actividad se va a estar realizando ahora en el patio principal de la universidad. Los esperamos a todos ahí. Gracias.